Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Villegas y el tema a explicar el día de hoy es sobre los activos circulantes prepagados y los pasivos circulantes precobrados. En primer lugar, tenemos los activos circulantes prepagados. Para esto tenemos que saber la definición de un activo. Un activo es un conjunto de bienes y derechos reales, ya sea por una persona que tiene un bien o una propiedad. En términos contables, es el que se denomina al conjunto de recursos económicos con los que cuenta una persona, una sociedad, una corporación, una entidad, una empresa o cualquier organización económica. También tenemos que saber qué es un circulante o un corriente. Estos son los valores susceptibles de convertirse en dinero efectivo en el transcurso del año siguiente a la fecha que se incluyen en el balance. Estos comprenden los bienes y derechos que razonablemente pueden ser convertibles en efectivo o que por su naturaleza pueden estar disponibles en un periodo no superior a un año. Dentro de estas clases se pueden encontrar caja chica, caja, bancos, inversiones temporales, efectos por cobro, cuentas por pagar, inventarios de mercadería procesada, gastos pagados por anticipado o prestaciones. Un activo circulante está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada generalmente por el transcurso del tiempo. Es el caso de inversiones de un negocio y que en un lapso se convertirán en gastos. Así se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas de seguros, etc. Estos también representan erogaciones que deben ser aplicadas a gastos o costos de periodos futuros, por lo que tiene que mostrarse en el balance a su costo no devengado, es decir, se acostumbra a mostrar únicamente la cifra neta y no la cantidad original. La porción de ciertas partidas de gastos que es aplicable a ejercicios o periodos posteriores a la fecha de un balance general. En mejores términos, debe designarse como el nombre de cargos diferidos o de gastos diferidos, ya que no se trata sino de determinados gastos cuya aplicación se difiere o pospone por no corresponder al ejercicio que se incluye. Algunas veces se incluye el activo congelado dentro del activo diferido y así como otras partidas en activos cuya relación puede esperarse sino después de un tiempo largo. Por ejemplo, tenemos la capacitación de rentas en virtud de un contrato de arrendamiento por lo cual las rentas pueden ser aplicadas como tales o bien a cuentas del precio de compras, ya sea por inmuebles, etc. O también se puede dar por una opción de arrendatario respectivo. Los gastos de organización atendidos anticipadamente y que se amortizan o difieren en varias anualidades son los fondos que atendemos la amortización de bienes y la reclamación tributaria. Las cuentas incobrables que deban amortizarse en varias anualidades y los depósitos de garantía. Estas son cuentas del activo diferido. El nombre de las cuentas que movilizaremos, la misma para agrupar todas aquellas cantidades que hemos pagado por anticipado a cuanto de futuros gastos. Existen ciertas categorías y contratos, ya sean por circunstancias que no obligan a emplear esta cuenta. Por ejemplo, tenemos las pólizas de seguro que suelen pagar por adelantado y no será justo que nosotros carguemos como gastos del mes los desembolsos efectuados dentro del mes.
pero que corresponden a meses sucesivos. Algunas de las cuentas auxiliares que forman este grupo son los impuestos pagados por anticipado, el cual es una cuenta real de activo circulante y el cual representa los montos de los impuestos pagados antes de su vencimiento real. También tenemos los seguros pagados por anticipado, el cual también es una cuenta real del activo circulante. Pero este nos dice que cuando se contrata una póliza de seguros de cualquier tipo, se debe cancelar al momento de contratar la póliza. Esto se ha cancelado un gasto que va a tener aproximadamente un año si el seguro se hizo a un año. También tenemos los intereses pagados por anticipado, el cual es una cuenta de activo circulante y se pide un préstamo a un banco. Este no le da el dinero que le pide completo, sino que le da lo pedido menos los intereses correspondientes al plazo que usted solicitó. Es decir, le cobra los intereses por anticipado. También tenemos los alquileres pagados por anticipado, el cual es una cuenta de activo circulante que corresponde al monto adquirido por conceptos de alquiler, el cual se debe ser cancelado por anticipado, ya sea por condiciones de contrato, por inicio de alquiler, en donde por lo general se cobra meses del mismo mes anticipado. También tenemos la publicidad pagada por anticipado, el cual es una cuenta real del activo circulante y el cual todos aquellos gastos por concepto de publicidad, los cuales son cancelados antes de ser adquiridos, ya sea por algún producto o servicio de publicidad. Tenemos, por ejemplo, los anuncios en prensas, revistas y otros que se deben ser cancelados por adelantado antes de que sean publicados. Por último, también tenemos los suministros de oficina, el cual es una cuenta real de activo circulante y es el material que se adquiere para usar o gastar en su oficina. Estos pueden ser clips, grapas, lapiceros, papel, etc., el cual tiene su existencia por consecutivamente gastarlo en la medida en la que sea necesario. Por otra parte, tenemos los pasivos circulantes precobrados. En primer lugar, tenemos que saber qué es un pasivo. Un pasivo comprende las obligaciones presentes de operaciones o transacciones pasadas. Los pasivos representan lo que la institución adeuda a otros en la forma de compromisos monetarios o como obligaciones para proporcionar bienes o servicios en el futuro. Los principales conceptos del pasivo son: 1. Adeudos por la adquisición de bienes y servicios inherentes a las operaciones principales de una empresa. 2. Cobros anticipados a cuentas de futuras ventas de mercancía o prestación de pasivos. 3. Adeudos de bienes o servicios para consumo o beneficio de una empresa. 4. Pasivos provenientes de obligaciones contractuales o positivas. 5. Préstamos de instituciones de crédito. 6. Ciertos casos, obligaciones provenientes de operaciones bancarias de descuento de un documento. El pasivo circulante son las deudas u obligaciones financieras de una entidad, cuyos compromisos de pago no exceden los 12 meses, pudiendo estar constituidos por los siguientes conceptos. 1.
Obligaciones simples o documentadas provenientes de la adquisición de un bien o un servicio vinculado con la actividad de la entidad y son adquiridos para su consumo o venta sin transformación, o también para su procesamiento y posterior consumo o venta. 2. Préstamos recibidos de otras entidades financieras locales o internacionales, de organismos internacionales, bilaterales o multilaterales de crédito, y están documentados o no. Estos se emplean en la actividad de la entidad, ya sea con fines específicos o para la adquisición de bienes, conforme lo determinen las respectivas cláusulas contractuales de cada caso. 3. Operaciones provenientes de obligaciones laborales, provisionales, fiscales o de otra naturaleza, ya sea sueldos, comisiones, premios, impuestos, etc. 4. Colocación de títulos de la deuda pública interna o externa para los fines específicos que se determinen en las normas legales que disponen su emisión. 5. Ingresos anticipados por futuras ventas de bienes o servicios, ya sea por alquileres cobrados por anticipado, intereses por anticipado o anticipo a clientes. La valoración. La valoración es el importe de los pasivos circulantes en concepto de deuda. Este se configura por su valor nominal, o sea, por el valor de los bienes adquiridos y por los servicios prestados recibidos. Estos son deducidos por los descuentos comerciales obtenidos y no se consideran en esta instancia los descuentos de caja que se registrarán en la oportunidad de efectuarse el pago. Si este corresponde a los descuentos, se da un pronto pago que tienen que reconocerse como ingreso. Los pasivos constituidos por importes recibidos en carácter de anticipos por obligaciones que deberán cumplirse en el ejercicio siguiente. Este se evaluará por su valor nominal. El pasivo circulante precobrado. Estos son aquellos que tienen que ver con los gastos acumulados por pagar. Tiene que ver con los gastos incurridos de una empresa, cuyo desembolso financiero no se ha efectuado. Esto quiere decir que los gastos por servicios o beneficios devengados o disfrutados por la empresa no cubiertos en la fecha de su vencimiento en que deberían pagarse. Entre ellos se puede citar los sueldos y los salarios de empleados, las comisiones de agentes y dependientes, también el servicio de llamadas telefónicas y el suministro de energía eléctrica como agua y el arrendamiento, etc. Los gastos acumulativos forman parte de un grupo de ciertas obligaciones de la empresa, no canceladas por razones de contratos, costumbres comerciales o ciertas eventualidades. El gasto en que se ha incurrido durante un periodo contable, pero que se ha liquidado ni registrado, debido a que el plazo de pago aún no se vence. Entre estos podemos tener el impuesto pendiente de pago, los sueldos devengados por pagar y los gastos diversos por pagar. Asimismo, estos comprenden al final de cada periodo económico los gastos incurridos,
que se encuentran en proceso de pago. E estos incluyen conceptos tales como las rentas, los intereses, las comisiones de ventas o cobros, los fletes, el almacenaje de primas de seguros, los servicios de energía telefónica, gas, agua, etc. En el caso donde no se hayan recibido los importes reales de los mismos, se deben hacer estimaciones de gastos que se realizan por la entidad, a fin de computar correctamente los gastos que corresponden a cada periodo mensual. En cuenta se ajusta al gasto real en el momento de realizarse los pagos o registrar la obligación a partir de los documentos recibidos. Esta cuenta se debe analizar por los tipos de moneda, bien como cuentas independientes o como cuentas pendientes. El ejemplo, tenemos el efectivo en caja que puede ser por moneda nacional o el efectivo en caja que puede ser por moneda extranjera. Esta cuenta se debe analizar también por cada uno de los gastos que se realicen. Si se debitan los pagos efectuados, se dará la cancelación de las estimaciones realizadas una vez que se ha recibido las cuentas reales. O si el gasto se acredita por las estimaciones efectuadas, se dará la acumulación de los gastos incurridos en el periodo en proceso de pago, cuando el estimado realizó el año anterior, ya sea inferior al gasto real facturado. Igualmente, esta cuenta aumenta cuando no se cubre algún servicio o beneficio devengado, o si es que no se disfruta en la fecha de vencimiento en la que debería pagarse, y por lo cual disminuye un pago total o parcial de dicho adeudo. Esta representa la cantidad a la que se asciende la obligación de pagar servicios o beneficios devengados, ya sean disfrutados por la empresa que aún no son cubiertos. Un ejemplo de los pasivos circulantes precobrados puede ser el interés acumulado por pagar, el cual es una cuenta real del pasivo circulante y el monto correspondiente al total de los intereses acumulados se da por la cancelación de diferentes conceptos. También tenemos la nómina acumulada por pagar, el cual de igual forma es una cuenta real del pasivo circulante, y esta cuenta es representada por un gasto de la empresa acumulado correspondiente a la nómina. También tenemos la propagación acumulada por pagar, el cual es una cuenta del pasivo circulante, y su monto, concepto de propaganda o difusión de información con intención de dar a conocer algún futuro. Tenemos el seguro social obligatorio acumulado por pagar. Esta cuenta del pasivo del grupo de exigible que recoge en el haber las retenciones hechas por el comerciante a su personal sobre los sueldos y salarios para su posterior ingreso en los organismos de seguridad social. Este puede ser en el Instituto Nacional de Previsión, Mutualidades Laborales, Montepíos, etc. También escogerá la cuota patronal para dichos seguros sociales, en el que debe ser cargada cuando se efectúa el correspondiente ingreso antes mencionado.
Su saldo será reflejado en el acreedor y se reflejará en los citados organismos. También tenemos el paro forzoso acumulado por pagar, el cual es una cuenta real del pasivo circulante y este seguro cubre todas las contingencias del desempleo de trabajadores con un salario equivalente al 60% del salario de cotización. La política habitacional acumulada por pagar. Esta cuenta está respaldada por la ley que fue creada con la finalidad de fomentar el ahorro orientado o la creación de fondos para la adquisición, ampliación, remodelación, mejoras de la vivienda, el cual establece un aporte al patrono y el otro al trabajador, el cual será retenido por nómina, sin límite en cuanto a cantidades como es el caso de estos aportes que son del 2% del salario, que aportará al patrono y el 1% que aportará al trabajador, los cuales los montos acumulados son por cancelar. Tenemos el INFI acumulado por pagar. Este es un monto correspondiente a la obligación de las empresas por cancelar conceptos de INFI acumulados por pagar. También tenemos los alquileres acumulados por pagar, el cual corresponde a todos aquellos montos, conceptos de alquileres adquiridos por la compañía y que aún no han sido cancelados. Por ejemplo, los alquileres de edificios, equipos de oficina, entre otros, por los que los alquileres acumulados deben ser cancelados. Tenemos los honorarios profesionales acumulados por pagar, los cuales comprenden aquellos conceptos de honorarios a personas por trabajos realizados o por actividades profesionales. Tenemos la energía eléctrica acumulada por pagar. Corresponde al monto adeudado relacionado a la energía eléctrica al cierre de un periodo determinado por cancelar y como consecuencia que no esté registrado. Los servicios telefónicos acumulados por pagar son una cuenta real del pasivo circulante, el cual se basa en el monto correspondiente a gastos de servicios de telefonía en la empresa al cierre del periodo. Gracias.